¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones, en una charla amena e informal aquí en esta mesa con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita una actriz, profesora de educación inicial, comunicadora social, narradora, mediadora de lectura, en fin, una impresionante trayectoria. Es un privilegio y un gusto enorme para nosotros recibir a Griselda Rinaldi. ¿Cómo te va, Griselda? Muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos está viendo, ¿quién es Griselda Rinaldi? ¿Cómo te describirías? Es casi una pregunta de psicoanálisis A ver. esa. No, bueno, ¿quién soy? Es como un poco difícil de decir. Lo que sí puedo contar, y me gusta contar, es que nací en el Chaco, que al año me fui a vivir a un pueblo muy pequeño de Córdoba llamado Cruz Alta, un pueblo cuya población es básicamente italiana, donde mis abuelos italianos y mi padre, que era de ahí, tenían un lugar así, una casa que hoy podríamos llamar en el campo, aun cuando estaba dentro del pueblo, con dos hermanos, un hermano llamado Sergio Barón y una mujer llamada Rosana. Y bueno, dos papás que no eran artistas de profesión, pero eran artistas en lo que hacían, en su hacer, en su oficio. Mi papá era herrero artesanal y le encantaba cantar tangos, aunque nunca estuvo en una orquesta de tangos. Cuenta mi madre que cuando era joven sí que lo conoció en un baile, así cantando en un escenario. Y una mamá que escribía poesía y que era así una hacedora con las manos, tejía, bordaba, cosía, un montón de cosas que yo de rebelde no quise aprender y ahora me arrepiento. Bueno, pero fuiste mamando todo eso. Fui mamando ¿no? todo de algún eso. modo se fue metiendo Sí. en tu ser, digamos, la cuestión, la inclinación artística, Sí, totalmente. la cuestión, el gusto por la buena música, de repente la interpretación, porque vos, a partir de tu tarea, de eso que acabo de mencionar, que es solamente un fragmento de todo lo que haces y has hecho, tenés esa vena artística tan metida dentro. Sí, mira, yo siempre cuento, bueno, como yo después estudié pedagogía y siempre estuve relacionada con la infancia, la educación, yo siempre digo en mis talleres y en las conferencias que me invitan a dar sobre la infancia y el arte que yo siento que tuve la suerte de crecer en un lugar donde siendo niña a los demás le importaba lo que yo hacía. Le importaba desde el afecto, que creo que es lo mejor que le puede pasar a un niño o a una niña. Entonces tenía públicos cautivos, que eran mis abuelos. Cada noche yo me disfrazaba, cantaba en italiano y mis abuelos me aplaudían. Tuve una maestra de música en 3er grado que me hacía actuar desde 3º a 7º. Y la verdad es que yo no sé si cantaba bien o era graciosa. Lo que sí es cierto es que estaba tan estimulada por ellos que yo creo que ahí empezó esa construcción de sentir. Por eso creo que es tan importante sentir que vale la pena lo que uno hace cuando es niño. Y es ahí donde se construyen esas pequeñas deseos del que habla Paulo Freire también, por el arte o por la mecánica o por lo que fuere, ¿no? Bueno, y pararse al escenario y enfrentar al público, así sean dos abuelos, ya es todo un logro que después a la larga te sirve para enfrentar al gran público, digamos, totalmente. la gran masa, ¿no? Así es que después, yo soy narradora también y también cuento que mi abuela materna, que venía del Chaco, nos contaba historias cada vez que venía, que inventaba ella, y yo ahí empecé a descubrir el placer por escuchar. Fíjate que en mi casa no había libros casi, pero sí había gente que conversaba y contaba historias. Y yo también digo que de ahí viene ese placer por escuchar, por pensar en que una historia puede cautivar al otro. Y me gusta recalcar esto porque creo que hace que la gente forme conciencia de qué ocurre en esa etapa fundacional que es la primera infancia, ¿no? ¿Cómo se hace para
para contar una historia, para enganchar al oyente, para de algún modo entrar en su interés? ¿Desde dónde se nace? Primero, creo que fundamentalmente hay que ser un buen lector. O sea, para poder elegir una buena historia, uno tiene que ser un lector avesado, es decir, debe tener pasión por leer, y porque ahí en esa lectura uno descubre esos universos que yo digo que es la parte más difícil de hacer el montaje de la narración, es elegir la historia, porque no todas las historias, por más maravillosas que sean, tienen las características que debe tener una historia para ser narrada desde el punto de vista de la narración oral escénica, que es una técnica escénica, ¿no? Entonces, qué sé yo, debe haber un conflicto muy claro, no debe ser demasiado extenso, porque entonces cómo elegir las escenas para llegar hasta el final. Siempre hay una edición que hacemos, bueno, es la técnica que yo aprendí con Ana María Bobo, que es editar ese texto sin traicionar lo que literalmente dijo el autor. Claro. Yo soy como muy respetuosa de lo que el autor escribió y no cambio las palabras. Por ahí altero el orden para llegar más rápido al conflicto y, como vos decís, y tener cautivo al otro. Porque si yo me tomo los primeros de 7 minutos que dura un cuento, los primeros 4 lo dedico a describir cómo era el personaje, el del otro lado lo pierdo al espectador, porque no es el tiempo, es el tiempo escénico. El otro no está con un libro que lo abre y lo cierra y vuelve, ¿no? Claro, porque debe pasar, me imagino yo, al igual que con la poesía, que se comporta de distintas maneras. La poesía de repente uno la lee en voz baja o la lee para uno y la declama, es otra cosa. Es otra cosa. Y cuando la poesía es cantada es otra cosa absolutamente distinta. Supongo que debe pasar lo mismo por también. Ahí entonces, la gente... si por ahí un autor escribe para que sea leído y de repente vos lo tenés que leer, se tiene que haber alguna modificación para que pueda llegar al público. Sí, por eso te digo, por ejemplo, cuando hacemos la edición del texto que elegimos, yo hablo de mí, de la técnica que yo aprendí, respeto literalmente, porque acá hubo un autor que creó algo, entonces soy como respetuosa de eso, y por ahí lo que hago es que si es tremendamente larga esas primeras 3 páginas que están describiendo al personaje y nunca llegás a la pulpa del durazno, claro, como dicen los narradores, por ahí elijo 2 escenas que potencien y hagan correr la escena, pero no transformo el texto, que bueno, que de hecho hay gente que hace eso, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Hacemos una pequeña pausa, bueno, ¿te parece? Sí, sí. Estoy charlando con Griselda Rinaldi, aquí en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones. No se vaya, ya volvemos.